Dice Vladimir Mora, explícame la Trinidad. Ese es uno de los temas un poquito más complejos de cómo explicarlo. Pero la Biblia enseña que Dios es un ser, ¿verdad? Enseña que Dios es uno. El primer mandamiento es ese: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es claro, cierto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que en las Escrituras hay otras personas individuales a las cuales también se le llama Dios y a las cuales se le pone en igualdad con ese Dios que le dijo a Israel que Él es uno solo. Entonces la Trinidad es más una armonización de todo el consejo que enseñan las Escrituras. Por ejemplo, mira aquí, escucha aquí. Vamos a llamar al primero Jehová, aunque el nombre no es así. Sabemos que el nombre no es ese, pero la traducción lo trajo así. Ok, Jehová, o el Padre, para que no se complique. El Padre, ¿verdad? Es Dios. Es un solo Dios, ¿verdad que sí? Pero al mismo tiempo hay otro pasaje. Mire para que usted vea. Hebreos, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Escuche lo que dice. Hebreos, capítulo 1, versículo 10 en adelante. El contexto. El autor está comparando a Cristo y cómo las Escrituras hablan de Él, de que es superior a los ángeles, ¿verdad? No le puedo explicar el contexto entero de la carta porque sería muy larga la explicación. Dice aquí, desde el versículo 5, vamos a ir al paso y usted verá. Ya determinamos que Dios el Padre es Dios, ¿cierto? No hay problema con eso. Mira aquí. Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce a los primogénitos en el mundo, dice, o sea, Dios: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, es decir, Dios de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Escuche, más del Hijo dice. Escuche, ciertamente de los ángeles dice, ¿verdad? El que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Escuche, más del Hijo dice, Dios, ¿verdad? Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Si ustedes tienen lectura comprensiva, usted verá que Dios, el Padre, dice de Jesús, de su Hijo, que es Dios y que es eterno. Escucha otra vez para que no se pierda. Más del Hijo dice, o sea, Dios, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. O sea, Dios está diciendo del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El autor de la carta de los Hebreos dice que Dios dice de su Hijo: tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Quiere decir que ese Hijo de Dios en carne es Dios. Dice el texto. ¿Se fijan? El texto dice que es Dios. No lo estoy diciendo yo, el texto. Vamos a buscar otro pasaje también, que es Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Yo se lo voy a leer, yo me lo sé de memoria, pero se lo voy a leer para que no piensen que yo estoy tergiversando. Y esa es la Reina Valera. Cualquier cosa, si le da problema a la Reina Valera, me dicen: no, mira, no me gusta, búscame otra y léemelo. Y yo se lo leo con todo el gusto del mundo. Dice Filipenses 2, del 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿verdad? El cual, Cristo Jesús, el sujeto, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Por qué te dice estando en la condición de hombre? Porque él no es hombre, él se hizo hombre posteriormente, pero él es en forma de Dios e igual a Dios, dice el texto lo dice. Entonces ahí tú ves a otra persona a la cual también se le llama Dios, en igualdad con ese Dios que dijo que era uno. Pero el Espíritu Santo también dice del Espíritu Santo. Fíjese aquí. Hechos 5. Hechos 5, ¿verdad? Vayan siguiendo los textos. Dice Hechos 5. Vamos a leerlo aquí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Dice así: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses, escucha, para que mintieses al Espíritu Santo, ¿verdad? Y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ese texto te está diciendo a ti que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, dice el texto. Entonces aquí vemos otra, vamos a decirle persona, vamos a decir otra persona al lado, a la cual también, junto con el Hijo, se le llama Dios, junto con el Padre, el cual dijo que es un solo, ¿verdad? Ahora, tú me podrás decir, bueno, pero es que esas son manifestaciones de un mismo Dios, y punto. Pero mira dónde que está el tema con esta interpretación, que cuando tú te vas a la segunda carta a los Corintios, veme siguiendo y apuntando, por favor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Pero entonces tú vienes, te fijas, ya ahí te lo muestra por separado, haciendo funciones cada uno distintas. Pero entonces tú vienes también a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Asia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Aquí tienes uno. En santificación del Espíritu, hay uno que escoge, hay uno que santifica, ¿verdad? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces aquí nosotros tenemos ahora a cada una de esas personas a las cuales se le llama Dios, ¿verdad? Teniendo una función distinta dentro del plan de salvación. Entonces, te fijas, entonces la Biblia aún así sigue manteniendo el concepto de que hay un solo Dios, pero hay tres personas que comparten esa misma naturaleza, y hace del ser de Dios una tresipóstasis, son homoousios, son consubstancial, o sea, tienen la misma sustancia, la misma naturaleza, o sea, están compuestos de lo mismo ambos, y entonces al mismo tiempo están inextricablemente ligados. Entonces, a pesar de que son personas individuales, comparten una sola naturaleza que está inextricablemente ligada. Es como que es una naturaleza, Dios es como una naturaleza compartida en tres agentes, que hace que sea un solo Dios, pero tres agentes divinos. Eso es sumamente complicado explicarlo, yo lo admito,
pero eso es lo que enseña la Biblia. Se fija que yo no estoy interpretando, simplemente te estoy dando textos. Entonces, por ejemplo, mira aquí. Cuando tú te buscas, hay muchos versículos realmente que muestran la Trinidad, muchísimo, muchísimo. Pero yo te voy a buscar Juan 1:1 solamente para explicarte algo. Dice, poco podemos decir, bueno, pero es que Dios es uno y se manifiesta de tres formas distintas. Pero entonces cuando aquí te dice, en el principio, ¿verdad? Era el verbo, y el verbo era con Dios, es decir, el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Y dice, y el verbo era Dios. Fíjate que no dice que Dios era el verbo, sino que el verbo era Dios, porque el verbo es el sujeto y Dios es el atributo nominal del verbo. Quiere decir que Dios, esa naturaleza, es lo que se le atribuye a lo que Juan ahí está llamando como el verbo. Pero ese verbo que Juan dice que es Dios, dice que estaba con Dios. Yo se lo voy a buscar aquí en la traducción al griego para que usted vea, por ejemplo, qué es lo que quiere decir directamente. Me la sé, pero quiero leérselo de aquí literalmente, del comentario de Alfred Edelstein, del comentario al texto griego, que tengo el apunte aquí, del comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Y vamos a leer la parte donde dice, estaba con Dios. Vamos a buscarlo, denme un segundito, no se me impacienten, que estamos aquí. Vamos a buscarlo aquí. Bueno, no me aparece, o no que no me aparece, sino que tengo que leerlo rápido para poder dártelo. Pero bueno, la traducción es prostonteo. Lo que habla es de que son dos seres inteligentes hablando cara a cara en un diálogo inteligente. Eso es lo que quiere decir directamente la traducción. Si ustedes quieren, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que yo voy a referir este live, yo lo voy a poner y le voy a poner la descripción gramatical, por ejemplo, en el verbo, en el griego, para que ustedes lo vean. Pero la traducción es dos seres teniendo un diálogo inteligente. Eso es lo que quiere decir. Y el verbo era con, ese era con, estaba con, quiere decir que estaba al lado. No es que, por eso que les digo que es como complicado. No es que Dios estaba hablando solo, sino que tenía una persona al lado y que al mismo tiempo esa persona es Dios. Dice May, la Trinidad no existe. ¿Dónde dice esa palabra en la Biblia? No, esa palabra la inventó Tertuliano. Por eso le dije que la Trinidad, o sea, el concepto aparece. Ahora, o sea, el concepto que describe esa palabra sí aparece en la Biblia. El fenómeno está, porque ya yo le expliqué. Lo que no aparece es la palabra la inventó Tertuliano. Igual que la palabra libre albedrío, que no aparece, ni dice la Biblia que Jesucristo es 100% Dios ni 100% hombre. Pero la razón por la que nosotros decimos eso es porque lo vemos que es totalmente Dios, porque puede leer el pensamiento de la gente y muchísimas otras cosas, y al mismo tiempo totalmente hombre, porque llora, se cansa, se fatiga y le da hambre. Entonces, cuando te dicen que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, lo que te están dando es armonizando lo que la Biblia te está enseñando en su conjunto.
Porque recordemos que la Biblia no es para contradecirse, sino para armonizarse. Tiene que armonizar el pasaje. No puedes decir no, solamente es hombre y entonces eliminar todos los pasajes que enseñan que es Dios. Tampoco puedes decir no, solamente es Dios y eliminar todos los pasajes que enseñan que es hombre. Entonces, por eso hay que armonizar las escrituras, no decir que se contradicen ni eliminar un concepto que a nosotros no.